Los ultraversales altos son incomprensibles. De tanto poder que tienen, deja de ser divertido saber de ellos. Una afirmación un poco grandilocuente de su buen servidor. Buenas para todos, aquí su canal de cosas random listo para opinar una vez más. Como suelo decir en estos vídeos de opinión, mi opinión es bastante transitoria pero no deja de ser mi opinión, aunque tengo los fundamentos para justificarla. También les digo a los que ya habitúan el canal que en esta ocasión cambié un poco el formato. ¿El motivo? Mato dos pájaros de un tiro. Me mantengo presente dándoles contenido y me facilito el trabajo de edición para así poder entregar mis tareas a tiempo. Y dado que este video es un poco polémico, pensé que el fondo que ven era lo más apropiado, pero no será lo común del canal, solo con algunos vídeos, porque ya saben, nunca es predecible qué concepto traeré a este humilde canal. Pero bueno, me guardo la cháchara para después, y ahora comenzamos con el motivo por el que entraron. Los ultraversales altos son incomprensibles, y tengo forma de demostrarlo, además de una pequeña crítica a estos rangos de poder tan absolutos. Primero, ¿qué es un ultraversal alto? Según las wikis especializadas en debate de poder y escala de ficción, como Versus Battles Wiki o Character Stats and Profiles Wiki, un ultraversal alto, High Ultraversal, es una categoría que define a entidades cuya escala de poder y existencia se encuentra infinitamente por encima de los niveles ultraversal estándar. Un personaje ultraversal estándar trasciende por completo el concepto de dimensiones, espacio y tiempo, existiendo en un plano metafísico donde la geometría y el tamaño cuantitativo ya no aplican. Un ultraversal alto no solo alcanza esta trascendencia, sino que la supera de forma infinita o cualitativa de manera reiterada. Esto implica trascender no solo una estructura ultraversal, sino una jerarquía infinita o inaccesible de las mismas, por ejemplo, superar capas de trascendencia donde cada nivel es infinitamente superior al anterior de una forma que el nivel previo no puede replicar ni comprender. Irrelevancia dimensional. En este escalón, las matemáticas dimensionales ordinarias, como dimensiones finitas o cardinalidades infinitas de espacios, son completamente nulas, ya que el poder se mide en jerarquías puramente conceptuales y trascendentales de orden superior. No menciono el rango boundless o superior porque este representa el pináculo absoluto de cualquier escala de poder, reservado exclusivamente para entidades que poseen un poder verdaderamente ilimitado, sin restricciones de ningún tipo y capaces de trascender cualquier jerarquía posible, incluso las ultraversales o de trascendencia infinita. Sin embargo, este rango suele evitarse o restringirse estrictamente en los debates formales por dos razones principales. Primero, porque por definición lógica solo puede existir una entidad con este estatus absoluto por cada cosmología, ya que dos seres ilimitados entrarían en contradicción directa. Y segundo, porque recae en la falacia de la omnipotencia, asumiendo que un personaje posee atributos lógicamente imposibles o invulnerabilidades absolutas que impiden cualquier análisis de debate objetivo. Si enfrentas a dos entidades que por definición pueden hacerlo todo, entras en una paradoja donde nadie gana. Y esos son aún más inentendibles, y no quiero fritarles el cerebro. Pero volviendo a los ultraversales altos, ¿por qué son incomprensibles? Hay que tener en cuenta que para un ser ultraversal alto la diferencia entre un átomo y un multiverso de infinitas dimensiones es la misma, sumado a que toda entidad que entra en ese rango ya posee todas las habilidades posibles, o en su defecto las más rotas. Ya no están limitados por el tiempo, el espacio, la casualidad y la causalidad. Inclusive varios de ellos pueden controlar la narrativa a voluntad, es decir, el autor les da a ellos la capacidad de poder cambiar la trama a su antojo. Es como un libro donde esos seres pueden escribir como si fueran el autor de la historia, a pesar de ser seres ficticios. Y lo anterior siento yo que es una rebajación a lo que realmente significa ser un ser ultraversal alto. Digo que son incomprensibles por el simple hecho de que, aunque sus apariencias físicas sean comprensibles para nosotros como espectadores, su capacidad destructiva o de alcance está fuera del imaginario del 90% de las personas. Quiero abrir un pequeño inciso para poder continuar con esto, hablando de la teoría de conjuntos propuesta por George Cantor, quien de forma imaginaria demostró que podrían haber infinitos de diferentes tamaños. Esto abrió la puerta a una escalera infinita de tamaños de infinito que nunca termina, la escala de los Aleph. Para ordenar esta jerarquía matemática, Cantor introdujo la letra hebrea Aleph para denotar las cardinalidades de los conjuntos infinitos. Aquí es exactamente donde el sistema de escalas de poder toma prestada la matemática pura para medir la ficción. Aleph 0 es el infinito más pequeño que podemos concebir en matemáticas.
Representa la cantidad de elementos en un conjunto numerable, como todos los números enteros o naturales. Es la base de cualquier conteo infinito básico. Aleph 1, Aleph 2 y sucesivos. Representan saltos cualitativos hacia infinitos cada vez más masivos. Aleph 1 es el siguiente tamaño de infinito inmediato en la jerarquía. Cada paso hacia arriba implica un abismo conceptual que no se puede cruzar simplemente sumando o multiplicando elementos del nivel anterior. Se requiere un salto estructural absoluto, pero la mente humana y la matemática formal no se detienen en un número fijo de alephs. ¿Qué pasa si seguimos subiendo infinitamente los subíndices de manera indefinida? Es ahí cuando llegamos a Aleph Omega y a los transfinitos superiores. Aleph Omega actúa como un límite matemático que trasciende una secuencia infinita de infinitos anteriores, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, etcétera, 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 etcétera. Es un salto hacia un orden superior donde la cantidad de capas de infinito se vuelve ella misma infinita. Los transfinitos superiores, como Aleph Omega más 1, Aleph Alpha, o cardinales aún mayores, llevan esto a un extremo que no tengo ni la más mínima idea de dónde termina, adentrándose en terrenos donde los números ya no sirven para contar objetos físicos, sino para medir la inmensidad lógica de estructuras conceptuales abstractas. Cierro este inciso de matemática que hasta a mí me hizo doler la cabeza. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo eso con los rangos de la ficción? Pues si son atentos notarán que en la propia definición del rango se menciona la trascendencia de estructuras infinitas, y ahí es donde entra este concepto de los infinitos mayores a otros infinitos. Al poder siempre haber cardinales superiores, entenderán que un ser universal alto puede ser incluso más poderoso que otro ser del mismo rango por el simple hecho de que la cosmología del primero tiene más trascendencia de cardinales. Y esto me obliga a abrir otro inciso. La maestría de la escritura. La verdadera maestría de un autor no radica en volcar un tratado de matemáticas sobre el lector, sino en transformar conceptos tan abstractos como la teoría de conjuntos y los números transfinitos de George Cantor en una experiencia única que el lector pueda entender conforme sigue los acontecimientos que le suceden al protagonista o protagonistas. Cuando un escritor introduce los tamaños del infinito sin pronunciar palabras como cardinal, aleph o conjunto, recurre a la sutileza de la arquitectura narrativa, el diseño de mundos y la psicología del asombro. La mano sutil de quien sabe del tema lo suficiente para poder decirlo, y parecerle una inmensidad al lector casual y una inmensidad aún más enorme al lector que tiene conocimientos. Para transmitir la diferencia entre un infinito numerable, como los números enteros, y uno incontable, como los números reales, el autor no explica fórmulas. Describe lugares o poderes de forma que desafían la cognición. Ejemplo, el protagonista camina por un pasillo con una cantidad visiblemente incontable. Puede abrir la puerta 1, la 2, la 3, de manera indefinida. Hay un orden, una secuencia estricta. El lector siente la monotonía de un infinito que, aunque eterno, puede recorrerse paso a paso. Pero para los transfinitos toca ser más grandilocuente. De repente, el personaje cruza un umbral y descubre que entre la puerta 1 y la puerta 2 no hay un espacio vacío, sino otro pasillo de puertas. Si intenta contar una fracción de ellas, surgen infinitas más ocupando los intersticios invisibles de la realidad. El autor no dice estamos ante un conjunto de potencia mayor, simplemente hace que el personaje experimente el vértigo de intentar atrapar algo que se desliza continuamente entre los dedos, demostrando que este nuevo infinito hace que el anterior parezca un punto insignificante. Otra forma magistral de aplicar los cardinales superiores sin nombrarlos es mediante la jerarquía de mundos o planos de existencia, que bien manejados son una forma bastante sutil de dar inmensidad, pero mal usada solo indica que el autor quiere generar estadísticas infladas para su obra. Un escritor novato diría, este dios vive en un plano geométricamente superior o cardinalmente superior. Un escritor sutil construye una escena donde la diferencia de escalas se vuelve narrativa y aplastante. Un dios menor puede crear universos enteros, llenos de galaxias, historias y vidas que se extienden por eones, lo que para nosotros es un infinito de posibilidades. Sin embargo, cuando aparece una entidad de un orden superior, el autor muestra que todo ese universo infinito no es más que un solo átomo, un borrador o un suspiro dentro de la mente de esa nueva criatura. Para acentuar la sutileza, el autor describe cómo el dios menor intenta comprender el pensamiento del ser superior, pero su propia estructura mental, que abarca infinitas dimensiones, colapsa, porque se da cuenta de que su todo eterno e infinito cabe miles de millones de veces en una sola partícula del estrato superior sin alterarlo. Esto refleja conceptualmente el salto de un aleph a otro de mayor rango,
pero traducido al terror cósmico y a la insignificancia poética. Cosa que tocaré más a fondo en un video donde hablo de la increíble imaginación humana. La sutileza literaria también vive en la elección de las palabras cuando el protagonista intenta describir lo que ve. En lugar de usar jerga matemática, el autor utiliza paradojas lingüísticas que tienen en el subtexto la lógica de Cantor. Se habla de un silencio compuesto por infinitos silencios más pequeños, cada uno de los cuales albergaba una melodía distinta, y a su vez, esa colección entera no era más que un solo acorde en una sinfonía que no cabía en la eternidad. Evidentemente yo hago ejemplos no tan sutiles, pero tampoco recurro a mencionar esas cosas tan directamente. Lo mismo ocurre con decir dimensiones superiores, pero eso es tema para otro día. Se describe el tiempo no como una línea recta, sino como un tapiz donde cada hilo es un tiempo infinito, y el conjunto de todos los hilos forma un plano que a su vez es doblado por otros infinitos tapices en una progresión que marea la vista del lector. Al final, la maestría del autor consiste en lograr que el lector sienta vértigo. El lector no piensa en fórmulas de conjuntos, siente frío, experimenta la pequeñez de la existencia humana ante jerarquías cósmicas inabarcables y comprende intuitivamente que hay abismos tan profundos que las palabras humanas apenas rozan su superficie. Sé que esto debería considerarse más un video de transfinitos aplicados a la ficción, pero era necesario, ya que esto es algo intrínseco del rango outerversal alto. El infinito suena mucho más narrativo que decir cardinales. Por eso el infinito es superable. No importa si alguien declara que su poder es infinito, si alguien supera ese poder quiere decir que tiene un infinito de escala mayor, de Aleph 0 a Aleph 1. Claro, hay que tener en cuenta el análisis profundo de la obra y asegurarse de que ese infinito no sea una hipérbole. Porque si alguien dice que tiene poder infinito, pero apenas le basta para destruir 10 galaxias, pues evidentemente es una hipérbole. De hecho, pensándolo detenidamente, los conceptos de Cantor van desde incluso el universal alto, aunque se entiende fácil porque es solo añadir un eje geométrico, siendo algo más entendible. Pero ya me salí del guión, yo siendo yo. Volviendo a centrarme. A este punto creo que entenderán por qué digo que los seres de rango outerversal alto son incomprensibles. Primero, su poder, el cual, como verán, es escalado en base a cardinales, y los cardinales como infinitos más grandes que otros infinitos son cosas inconcebibles en la práctica de por sí. Segundo, sus habilidades, que hacen que todo se defina por quien manipula más verdades absolutas. Y para terminar, la sutileza del autor que, aunque es un punto bueno, nos deja ver como una simple nada. Siguiendo mis argumentos, quiero abrir una pequeña parte hablando sobre cómo saber si alguien sí es outerversal alto en base al análisis de la obra. Como bien dije en la explicación anterior, los autores tienen que ser sutiles, no pueden bombardear al lector con conceptos matemáticos y tienen que hacerlo en forma de metáforas. Lo primero es corroborar sí o sí que lo que se dice no es una hipérbole. Por ejemplo, si alguien ya demostró destruir un multiverso infinito y se dice que su poder sigue creciendo, no es una hipérbole como tal, simplemente que el infinito como no tiene final, el poder de ese personaje tampoco. O en otro caso, que se está pasando entre Alephs, o bien entre cardinales. Esto funciona también para seres de rango menor. Ojo, que algo sea incomprensible no significa que no se pueda crear o disfrutar. De hecho, jugar con los límites de la imaginación puede ser increíblemente divertido. Ahí tienen el ejemplo perfecto con Dragon Ball y sus 1001 transformaciones que desafían la lógica una y otra vez, bien dijo un grande de Dragon Ball, de eso se trata, de romper los límites una y otra vez, aunque para eso haya que tirar la lógica al suelo. El verdadero detalle no es que los autores experimenten, sino que llegados a estas escalas lo único que conseguimos es terminar con el cerebro frito intentando procesar tanto poder. Otro tema del por qué los outerversales altos son incomprensibles es porque la mente humana de por sí es incapaz de procesar una quinta dimensión, por ejemplo. Podemos representarla matemáticamente al añadir más ejes, o como lo dijeron en Planilandia, algo de dimensiones superiores en una inferior se vería como una figura que aparece de la nada, se hace grande y después desaparece. Pero como tal, las dimensiones superiores son incomprensibles para nuestras mentes. Por eso en ocasiones en la ficción se recurre a la jerarquía realidad-ficción, donde una dimensión superior ve a la inferior como un programa de televisión, un cómico, en resumen, algo no real. Otra forma es mediante las hiperlíneas de tiempo, ya que serían líneas de tiempo que contienen líneas más pequeñas, y eso es un poco más razonable.
Eso, llevado a los outerversales, que tienen que tener una cosmología, pero hecha en términos de transfinitos de Cantor, lo hace simple y sencillamente incomprensible. Para ya ir cerrando el tema en un buen momento, quiero hablar de los problemas de las peleas entre los outerversales altos, que quiero que lo consideren más como una ñapa por su amabilidad de ver todo el video hasta este punto. Como bien dejé claro, los outerversales altos son incomprensibles, y las peleas que los involucran dejan de ser peleas físicas, como podríamos esperar, y pasan a ser peleas más conceptuales, donde desaparecen los conceptos y usan la misma narrativa como forma de ataque. Lo que, aunque creo que es posible representar de forma cuerpo a cuerpo o con rayos de energía, como la pelea de Superman Armadura Cósmica contra Mandrake, donde creo que sí fue algo épico, en obras que escalan tanto como Umineko o las de Lovecraft, las peleas se dan en tableros de negación en el caso de la primera, y en la segunda no hay peleas al ser horror cósmico. O eso creo. Lo que, aunque es un punto negativo si quieres poner a pelear a seres de diferentes obras, funciona muy bien dentro de su propia obra. Poniendo a Umineko de ejemplo, no es una obra hecha para ser escalada. De hecho, su trama puede llegar a ser interesante al basarse en negar cosas, porque el protagonista, por ejemplo, niega la existencia de las brujas. Y eso es algo digno de una imaginación muy grande. Dejando de lado el tema que acabo de mencionar, que en una pelea entre seres de rango outerversal alto es complicado que sea una pelea física cuerpo a cuerpo, al ser los seres de este rango en práctica omnipotentes, al no poder ser eliminados de alguna forma, o solo ser derrotados de alguna forma súper específica, el otro problema es como tal el nivel de destrucción. En algo animado es casi imposible representar cómo una infinidad de estructuras transfinitas y cardinales es destruida. Es casi imposible. Los libros llevan ventaja al basarse en descripciones, pero igual, en cuanto a destrucción, es imposible para la mente humana asimilarlo. Pero si se pudiera, ¿cuál es la forma correcta de decirlo? Un poco monótono, o con un resultado muy simple. Raramente las cosmologías de dos seres de este rango son parecidas. Es decir, uno tendría ventaja contra el otro y solo le bastaría un chasquido de dedos o activación de habilidad para ganar. A fin de cuentas, una LEF 9999 es una mera mota de polvo ante una LEF 10000, y eso si no tomo en cuenta cardinales más altos. Y bueno, eso ya sería todo por este video de opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los outerversales altos son o no incomprensibles? Ya con eso dicho, estuvo con ustedes su completamente ocupado servidor, y nos vemos cuando vuelva a tener una idea. Adiós.